Fíjate, mi papá era migrante, ellos llegaron de Torreón, Coahuila, a San Luis Potosí. De allá viene el origen del norte. O sea, ya lo traigo en la sangre. Ahora me toca a mí como los salmones regresar al norte. este, él llegó allá y era fotógrafo y prácticamente fue el primer fotógrafo durante décadas y nunca archivó todas las fotos, el acervo fotográfico, nunca lo archivó. ¿Por qué? Porque sus necesidades eran otras, sus necesidades eran económicas, no de estar recopilando, no, eso a él no le importaba. Y a veces así sucede, ¿no? De que te claves en un lugar y dejas a veces la tradición familiar o las demás cosas que pudieran representar la preservación de una tradición, la vas dejando. Y en México, por ejemplo, en la Ciudad de México hay una comunidad china y hacen un festejo chino con tradiciones chinas, pero porque es una comunidad muy grande, muy antigua. Muy pero en los demás lugares, en todos lados hay chinos. En Ciudad del Maíz había chinos, pero ellos estaban trabajando, ellos no andaban, vamos a hacer un festival. No, hombre, no, consigue la papa porque hay que comer. O sea, oye, así funciona, pienso yo. Sí, tienes razón en ese sentido, porque, por ejemplo, yo recuerdo que en mi pasado de divulgador y promotor del rock metal en Victoria, pues tenía mucho material y la verdad nunca tuve la visión de guardar ese material para futuro. Entonces ahorita tendría, creo, 14, 16 años de material. Porque andabas ocupado, ¿no? Sí, andabas trabajando, ¿no? Bueno, no trabajaba porque era freelance, por así decirlo, ¿no? Era pro bono, pero a final de cuentas, todo ese material nunca tuve, esa es la verdad, nunca tuve la visión de haber hecho algo con todo ese material, guardarlo, por ejemplo. Entonces hay personas que, por ejemplo, me preguntan, oye, ¿tienes fotos de tal evento? Porque esa vez tocamos con no sé quién y yo, no, pues no me acuerdo. Y la verdad no me acuerdo, ¿verdad? Pero sí hubo mucho material que no guardé, ¿no? Porque aparte también ahorita pues un celular te puede dar 64, 128 gigas de capacidad. Antes una memoria pues eran que 16, entonces no sí. Era algo muy, muy limitado. Y a lo mejor esa limitación exactamente tendría que ver con este sentido. Ahora, entonces, como te decía, hubo mucho material que no guardé y ahora, con el tiempo, que siempre sucede, digo, lo debió haber hecho. Bueno, no lo dimensioné, pero sí hay. Entonces, porque sí había, pues literalmente tenía que sacar esos trabajos, que para mí pues, no eran trabajo porque era divulgación y la verdad me agradaba mucho, pero sí la inmediatez de tener esas notas, esa información, a lo mejor la visión se sesga ahí con esas situaciones. Fíjate, eres responsable de la pérdida de un periodo histórico de Ciudad Victoria. Pienso que es algo en lo que debemos de pensar todos como comunidad, ¿no? O sea, guardar un testimonio, a veces nuestra vida familiar también es un archivo. Claro. Y en Victoria yo pienso que tenemos un cronista, ¿verdad? Y hace su trabajo, pero pienso que Victoria tiene mucha riqueza que las generaciones de las familias y de la gente que ha llegado aquí puede enriquecer mucho más, porque eso es lo que vamos a legar en el futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Fíjate, Amílcar era un general cartaginés que peleaba con los romanos y sí les dio lata. Incluso llegó a invadir, llegó hasta Italia, llegó lo que sería el Imperio Romano, no entró, cruzó los Alpes con elefantes, era el terror de los romanos, y eso que los romanos eran como los gringos ahorita, ¿verdad? Sí, los dueños del mundo. Bueno, lo alcanzaron, lo persiguieron, lo alcanzaron. ¿Y sabes qué fue lo primero que hicieron cuando lo capturaron? Quemaron, porque Amílcar era Aníbal, perdón, el otro era su papá. Aníbal tenía la costumbre de escribir todo lo que hacía y tenía un acervo bibliográfico que él había hecho gigante, en una biblioteca, porque él se dedicaba a escribir y a ir registrando todos los hechos históricos en los que participaba. Pues los romanos, cuando lo agarraron, lo primero que hicieron fue quemarle todo lo que había escrito. ¿Por qué? Pues porque ellos iban a imponer su historia, ¿verdad? Claro. No iban a decir, no, hombre, mira lo que escribió y eso fue lo que hicieron. Entonces, es muy importante preservar la memoria histórica de tanto familiar como colectiva. Y aquí en Victoria, pues hay obras históricas, todos sabemos básicamente lo mismo, ¿verdad? Que José Escandón llegó y lo que citaste tú ahorita del río, el primer asentamiento. Sin embargo, ahí no termina el origen, debemos de seguir dándole. Y existe, pero a lo mejor no se le ha dado la difusión que debe de tener. Sí, de hecho, por ejemplo, también hay unos pensadores que dicen que la historia la escriben los vencedores. Entonces, la historia de los perdedores, pues no se conoce. Se desaparece. Entonces, a lo mejor la Fundación de Victoria, Villa de Aguayo, Escandón, ¿cómo se llamaba? Santander, Nuevo Santander. Toda esta cronología de la historia previa a lo que es hoy Victoria, pues la escribieron posiblemente los ganadores y lo demás no lo sabemos porque también se sabe que había nativos indígenas. No sé si se lo puede decir así.
Pues sí, O sea, que así vivían, es. que habitaban esta zona y que fueron desplazados también, que fueron desplazados a las montañas, a las grutas y todo eso. Esa parte, pues no sé, creo que Rodrigo Verasaluz O exterminados. tiene por ahí un documental que hizo. Bueno, aquí voy a poner el nombre abajo. Sería interesante que lo viéramos para comprender más qué ocurrió en ese tiempo, digo, porque pues la historia ya se escribió y es la historia, la historia formal, ¿verdad? Que nos narran en Tamaulipas. Sí, así sucede. De hecho, este libro que yo les recomiendo que lean, que se llama Poblar el Septentrión, de la señora Claudia Sante, es una relación de unas actuaciones judiciales que vino a hacer un enviado del rey que se llama José Tienda de Cuervo. ¿Y sabes a qué venía? Es un dato que no todos conocen y que se debería de divulgar. Pues, me acuerdo, digo, me viene a la mente por lo que acabas de decir. Aquí a José de Escandón, pues es el non Sí, sí, pelos sí. ultra, o non pelos, non plus ultra, ¿no? O sea, pues es un personajazo, ¿no? Así es. Sin embargo, nadie dice que le hicieron un juicio de residencia. Ese señor José Tienda de Cuervo vino a eso, a hacer prácticamente una auditoría de lo que estaba haciendo aquí. Entonces, es un dato que debemos de conocer, ¿verdad? No para denostar a nadie, no, sino que es parte del pasado y que es necesario que sepamos.